Entonces ha aparecido más o menos esta escena. Hay que darle clic en Close, cerramos, y con ello ya podemos empezar a hacer nuestro primer proyecto. Entonces, para saber qué proyecto vamos a hacer, vamos a tomar en primer lugar un ejemplo que ya hemos hecho del diseño de una red de polarización para un transistor. Y esa red de polarización la tenemos presente, yo les voy a recordar un poco, era colocar un condensador con una bobina en serie, de manera de que todo eso unido a una línea, a un transformador de lambda cuartos, me genere un circuito abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces, para ello vamos a colocar en primer lugar nuestros componentes. A ver, File, New Project, y aquí le colocamos el nombre del proyecto. Vamos a poner red polarización, todo junto, ¿ya? Y nos crea una carpeta, ¿ya? Esta carpeta no la vemos, pero ya la ha creado en el explorador de Windows, en algún lugar donde hemos instalado el ADS, y ya ha creado una carpeta con ese nombre. Y dentro de esa carpeta ha creado además diferentes subcarpetas que van a albergar el esquemático y los resultados de la simulación. Le damos cancel a esa parte y vamos a empezar a hacer entonces nuestro diseño. Tenemos esa ventana con puntitos, que es la ventana donde vamos a dibujar nuestro esquemático. Vamos a empezar colocando tierra, bobina, condensador y línea de transmisión, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo de esta manera. La tierra la encontramos en la parte superior, la ponemos aquí. La bobina la podemos sacar de aquí. Como pueden ver ustedes, en la parte superior hay una pestaña desplegable. Cada una de esas pestañas me alberga diferentes componentes. Para el caso de la bobina se encuentra donde dice Lamped Components, y de ahí simplemente hay que arrastrarla a la bobina y girarla con este botón de acá, ese rectángulo, y colocamos la bobina. Tenemos que arrastrarla para hacer conexión con la tierra y cambiarle el valor, ¿no? Nosotros, para cambiar el valor a bobina, habíamos dicho de que había que trabajar con una bobina parásita de 0.8 nanos, vamos a suponer, y aquí le vamos a colocar entonces 0.8 en vez de 1. Vamos a aplicar, ok. En serie con eso vamos a colocar nuestro condensador. Vamos a rotarlo, vamos a colocarlo aquí, y a continuación unimos las líneas de esta forma. Normalmente es necesario colocar un valor al condensador que provoque resonancia. Entonces, nosotros podemos elegir trabajar con una frecuencia de 1 GHz, vamos a poner. Añadimos texto simplemente para poner información adicional, ¿no? Vamos a poner red polarización a 1 GHz. Enter, ejemplo. ¿Ya? Entonces, damos clic con el ratón en cualquier parte y tenemos un texto metido ahí. Ahora nosotros necesitaríamos una calculadora para poder hacer algunas operaciones. Entonces, de la calculadora de Windows, pongo calc, y vamos a aplicar esa ecuación de la resonancia en serie, ¿no? Entonces, si queremos a modo de recuerdo, podemos colocar la ecuación aquí. Vamos a poner este texto, y aquí vamos a colocar la ecuación. Era igual a x sub c igual a x sub l, ¿cierto? A la impedancia de la bobina. Y eso, ¿en qué se traducía? En una fórmula que era de que C es igual a 1 sobre omega cuadrado por L. C igual a 1 sobre omega paréntesis, omega. Vamos a ver si puedo sacar el exponencial. No me sale el exponencial, pero bueno, vamos a poner x2 por L, ¿no? Entonces es omega cuadrado por L.
ese 1 sobre omega cuadrado por L, es el número que tenemos que sacar, ¿no? Entonces eso lo vamos a meter a la calculadora y sería entonces omega, ustedes saben que es 2πf, 2pi es 3.14 por 2, o sea 6.28, eso es 2pi, multiplicado por f, f es 1 giga, entonces esto hay que multiplicarlo por 1 por 10 a la 6, ¿no? 1 exponencial e, aquí no tengo, ya, he olvidado de cambiarla a la científica, vamos a cambiar la Exacto, calculadora es que justo eso le iba a decir. Yes. ¿sí? Entonces voy a repetir, ¿no? Entonces sería 6.28 multiplicado por la frecuencia que es 1 giga, 1, 9, ¿no? Todo eso le doy igual, me da este número, ese es el omega. Esto hay que elevarlo al cuadrado, entonces le ponemos este número hacia el cuadrado. Y una vez que tenemos este cuadrado, lo que hay que hacer es multiplicarlo por L, pero L es 0,8 nanos. Entonces ponemos por 0.8 por 10, como es nano, menos 9 sería. Entonces ponemos aquí menos 9. Damos aquí, igual, nos da esa cantidad. A esa cantidad hay que sacarle la inversa y ese sería el valor de condensador. Entonces sacamos la inversa con este botón y nos sale el condensador. Es 3.17 por 10 a la menos 11. Si quiero expresarlo en pico, sería por 10 a la menos 12. Entonces sería 31.7 por 10 a la menos 12. Entonces, ese valor, de 31.7 por 10 a la menos 12, lo tengo que asignar acá. Entonces aquí ponemos, doble clic le he dado, 31.7 picos. Entonces está el picos ahí, le doy a aplicar, le doy OK, ya lo tenemos. Entonces tenemos nuestra resonancia LC y ahora vamos a poner la línea de transmisión de lambda cuarto, el cuarto de longitud de onda. Entonces nosotros vamos a colocar en primer lugar un componente ideal. ¿Ya? El componente ideal lo vamos a sacar de la parte superior. Hay que ir a una opción que se llame Transmission Lines. ¿Ya? Ideal, T-line es ideal. Damos check aquí, ponemos un T-line, aquí, es una línea de transmisión ideal, acá, y lo unimos con este botón, de aquí hasta acá. Y a continuación ponemos un puerto. Aquí el puerto se saca escribiendo acá, en esta parte, la palabra term, T mayúscula ERM. Y sale una especie de resistencia, pero en realidad representa un puerto de 50 ohms. Es el equivalente a un port de Microsoft. Y aquí colocamos nuestra línea y nuestra tierra. Lo ponemos por acá. Una vez que tenemos eso, si en realidad lo que nosotros queremos es sacar el parámetro, sacar un circuito abierto de nuestra resonancia serie, entonces tenemos que usar una línea lambda cuartos a 1 giga. Y casualmente, si doy doble clic acá, los valores por defecto de esa línea son 90 grados, o sea, lambda cuartos, a 1 giga. O sea, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque ya me lo da los valores por defecto. Y con eso, según lo que hemos visto en la teoría, ya debemos nosotros tener la certeza de que, en primer lugar, acá arriba hay 0 ohms. ¿Ya? Porque estamos haciendo resonancia serie. Y acá debe haber infinitos ohms. Porque estamos aplicando el concepto de transformador lambda cuarto. Entonces, si queremos probar esto en la carta de Smith, tendríamos que plotear. Vamos a plotear dos cosas. Primero el infinito ohms y luego el 0 ohms. Para plotar el 0 ohms necesitamos ponerle algo así como una punta de prueba, que en este caso es otro term, otro componente term, por donde vamos a hacer la medida. Lo colocamos aquí, colocamos la tierra y posteriormente jalamos con esta línea el cable, ¿no? Para unirlo. Entonces tenemos
dos componentes llamados term que nos van a permitir medir los cero ohmios y los infinitos ohmios. Entonces, para hacer esto, este software es especial. Tenemos que decirle en primer lugar qué simulación vamos a usar. En este caso le podemos decir, nosotros queremos usar simulación parámetros S. Y una vez que haya elegido, hay que coger esta cajita de acá, que dice S-param, y lo pongo por cualquier lado, aquí. Y aquí tenemos la opción de parámetros S. Le damos doble clic, y por defecto viene desde 1 GB hasta 10 GB, con un paso de 1. Entonces, nosotros vamos a hacer esto después. Primero vamos a darle de que queremos un barrido del tipo single point, o sea, una frecuencia puntual de 1 giga. Queremos ver qué tal nos va en 1 giga y queremos ver y demostrar que en 1 giga tenemos infinitos ohmios en el puerto 1 y 0 ohmios en el puerto 2. Entonces, para hacer eso damos clic a este engranaje. Ese engranaje que está ahí es un botón de simulación. Le damos clic y nos aparece entonces un entorno. Nosotros vamos a colocar nuestra carta de Smith. Colocamos la carta de Smith aquí. Y ahí tenemos que plotear el parámetro S11. Entonces, S11 nos va a revelar el valor que mide el puerto 1. Aquí, o sea, infinito debería marcar. Damos clic, maximizamos, ¿no? Damos clic aquí a la parte que dice View All, ¿no? Y ya deberíamos nosotros, tener aquí S11, pero me he olvidado de hacer una cosa. Seleccionamos S11 y damos clic en ADD. Una vez que damos ADD, damos OK. Aparece OK y aquí nos ha aparecido una letra S11, que es el coeficiente de reflexión, el parámetro S11, y acá en la parte inferior nos ha aparecido aquí, justamente acá, aquí un puntito rojo. Y este puntito rojo, ustedes saben, en el extremo derecho de la carta de Smith, es un circuito abierto. O sea, estos son los infinitos ohmios que habíamos estado hablando. Ahí están los infinitos ohmios. Entonces hemos demostrado de que está bien, de que nuestro red de polarización trabaja bien. Y si quisiéramos verificar que el resonador LC también trabaja bien, necesitaríamos plotear el parámetro S22. ¿No? Repito, el S22 mide lo que está conectado al term 2, al puerto 2, y ese debería marcar 0. Entonces, para verificar eso, simplemente venimos aquí, damos clic derecho, doble clic, o un segundo, por favor. Un segundo. Item Options, sí, el primero, Item Options. Y aquí le ponemos S22. ¿No? Damos clic en S22, damos ADD y tenemos que dar OK. Y cuando hemos dado OK aparece pues un texto en azul, S22, y además nos aparece en la parte inferior, aquí, ese punto, un punto chiquito de color azul, que es el 0 ohmios. Entonces hemos demostrado que los 0 ohmios, azul, se han convertido en infinito ohmios en rojo. Entonces esta es, podemos decirlo así, nuestra primera simulación en ADS, que ha tenido por objetivo mostrarnos cómo funciona, ¿no? Familiarizarnos. Vamos a grabar, damos clic aquí, y ven ustedes que dentro de la carpeta red de polarización sale una subcarpeta que se denomina Networks. Todos los esquemáticos se guardan en esa carpeta. Y como van a ver luego, todas las figuras, los diagramas de Smith, se guardan en otra carpeta. Esta carpeta red de polarización está dentro de C, Users Default, red de polarización, ¿no? Entonces dentro de C, Users Default, encontramos red de polarización PLJ y Networks. No, ahorita vamos a ver C, Users Default, dónde están. Y aquí vamos a poner, mientras tanto, el nombre de nuestra red. Y podemos poner cualquier nombre, ¿no? Podemos poner aquí red 1.
¿ya? Red 1 tiene extensión .dsn de diseño, ¿no? Lo guardamos y ya aparece en la parte superior Red 1 como un esquemático. Lo mismo al dibujo que tenemos acá, le podemos dar clic aquí en el disquete y nos sale que está grabado como Untitled 1, pero está asociado a al esquemático anterior, ¿ya? Entonces, si queremos ver C Users Default, tendríamos que venir aquí, el C, Users y Default, ¿no? Y aquí tenemos el que hemos visto, red de polarización PRJ. Damos clic aquí y ahí tenemos ADS crea por defecto Data, MOM, Network, Síntesis, Verificación. En Network, dentro de Network tenemos el Red 1, ¿no? Que es el diseño, ¿no? DSN. Además se crea un AEL. Ustedes pueden abrir el AEL con un editor de texto. Vamos a ver si... ver, pegar. Vamos a ver si puedo abrir aquí. A ver cómo lo quieres abrir. Bueno, lo podemos abrir con un archivo texto y ver que es un contenido. Vamos a verlo aquí. Vamos a poner solamente para esta vez. Ya, es un contenido texto que traduce el dibujo que hemos hecho a una especie de netlist, ¿no? Es un archivo texto que representa a lo que hemos dibujado, ¿no? Todos los componentes que hemos puesto por aquí en nuestro dibujo están acá, ¿ya? En forma de texto. ¿Ya? Entonces, lo cerramos el AEL, ya sabemos dónde está, y en la carpeta data tenemos untitled.ds. Este es ds es dataset y este dataset tiene los datos de la carta de Smith. O sea, ahí adentro está en formato texto, carta de Smith con los puntos que hemos ploteado. Entonces tienen aquí este proyecto, esta carpetita, que tiene 95.6 kilobytes, ¿no? Que ha sido creado hace poco, y es la forma como ADS guarda sus proyectos, ¿ya? Probablemente a mí me ha faltado organizar todo esto porque ahorita está dentro de Users Defaults y está con otras carpetas que no tienen nada que ver con ADS, por ejemplo, downloads, links, pero bueno, ustedes ya pues cuando vayan a instalar ADS le ponen una carpeta diferente, ¿no? Una carpeta, además de default, una carpeta diferente donde lo va grabando. En este caso está grabando en el C. Muy bien, entonces, quería saber si tiene alguna pregunta hasta ahora, por favor. ¿No? Muy bien, ok. Entonces, sé que no hay preguntas y el siguiente paso consiste en enlazar este tema de transistores con lo que hemos visto, o sea, enlazar este tema de ADS con la simulación de un transistor FET. ¿Ya? Ese es el siguiente paso. ¿Okay? Pero antes de hacer ello, vamos a hacer una recapitulación de lo que estamos viendo hasta ahora. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo, por favor.
Voy a compartir la pantalla para continuar un segundo. Entonces vemos el aula virtual y aquí vamos a ir a nuestro grupo. Y vamos a retomar unas últimas diapositivas que quedaban pendientes de los sistemas de banco de medidas de microondas. Esperamos que cargue un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, un favor, no sé si a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar en este tema de aquí. Hace poco, no sé de qué forma, he visto de que en el correo de nuestra universidad me aparece el logotipo de la Universidad de San Pablo, y no sé por qué. Normalmente debía aparecer la letra C, la letra G, que es mi nombre solamente, pero no sé, por alguna razón aparece este logotipo. ¿Alguien tiene idea por qué puede ser y cómo lo puedo eliminar? Un poco complicado, ¿no? De saberlo, porque ese es mi cuenta del San Pablo y este es mi cuenta de la UNSA. Estoy seguro que este es bien mi cuenta de la UNSA, pero no sé cómo se ha metido ese logotipo aquí. Bueno, en todo caso lo voy a revisar después. Muy bien, entonces continuamos con nuestra presentación. Aquí lo que estaba quedando pendiente. Un segundo, por favor. Lo que estaba quedando pendiente son unos tipos de medidas donde intervienen medidas en infrarrojo. Vamos a hacer un poco por aquí. Esta de aquí que se llama Robustness, Stability, Survivability, es sinónimo de fortaleza, estabilidad y sobrevivencia. Robustness es un test que se aplica en la industria para saber cuán fuerte, cuán resistente va a ser un amplificador de microondas. ¿Bien? Y en este caso tenemos aquí nuestro dispositivo, el cual ha sido preparado con un equipo especial que ven ustedes arriba. Vamos a mostrarlo acá. Con este equipo, ¿ya? El cual permite medir su fortaleza en diferentes aspectos, ¿ya? En primer lugar, se hace una medida que se llama medida de relación de onda estacionaria con un sliding short. El sliding short es una línea de transmisión deslizante, un cortocircuito deslizante. Entonces, ¿qué significa el cortocircuito deslizante? Bueno, es un pedazo de transmisión que tiene una ranura móvil y esa va a ser la carga del transistor. Lo que quiere decir es de que uno puede imaginar que en este extremo de aquí, uno le coloca un cortocircuito de dimensión variable. Como la dimensión de una línea de transmisión determina su impedancia, entonces aquí al circuito, a este transistor, lo estamos cargando con diferentes valores de impedancia hasta el cortocircuito. Valores muy cercanos al cortocircuito e incluso el cortocircuito. Y en esa condición se procede a medir la ganancia, la forma de la ganancia.
Además, se dice que si la ganancia tiene una forma suave, entonces no hay ningún problema porque el transistor todavía es capaz de operar con esas condiciones de carga. Pero si aparecen algunos espurios o algunas esquinas, corners, como está aquí, entonces el transistor presenta inestabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, a veces la ganancia era suave, pero a veces habían oscilaciones. Cuando hay, repito, esquinas, hay oscilaciones, y cuando hay oscilaciones es necesario resolverlas. Pero primero hay que ver en qué frecuencia están las oscilaciones, en este caso en 250 MHz. En múltiplos de 250 MHz estaban las oscilaciones, ¿no? A partir de la frecuencia portador. O sea, si este transistor trabajaba en 3.5 GHz, entonces tenía oscilaciones en 3.750 GHz, en 3.750 más 250, o sea, en 4 gigas, etcétera, etcétera, ¿no? Así se comportaba, ¿no? Este dispositivo. Entonces, es un test para determinar cómo se comporta en otras condiciones que, aunque no nos pide el cliente, es necesario caracterizarlo. En este caso, a 25 grados centígrados. Pero la buena noticia de este test de ruggedness fue que los dispositivos sobrevivieron, lo cual quiere decir que el transistor no se destruyó, ¿bien? No explotaron, no se rompieron, sobrevivieron, ¿bien? Y lo más importante de todo es de que después de ese test los transistores presentaron un valor de potencia, linealidad y eficiencia bueno, tanto antes, ¿no? Before and after the test. Antes y después de los tests, el transistor se seguía comportando igual. O sea, imagínense un transistor que le ponen un cortocircuito, se refleja toda la onda y no explota, no se solda, y además, comparando las medidas que han hecho antes y después, sigue trabajando con la misma ganancia, eficiencia y linealidad, significa que ha resistido, ¿cierto? Ha resistido. Y en este caso, las oscilaciones sí es un problema que no debería haber y hay que resolverlas con una red RC para estabilizar. En muchos circuitos se utiliza la red RC, o sea, una unión resistencia condensador en serie, para estabilizar, para que no hayan los cornos, para que no hayan esquinas, ¿ya? Entonces, esas dos cosas se notaron en este transistor. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Con la red RC se ha tenido que repetir las mismas medidas de potencia, ganancia y eficiencia, porque sucede que a veces la red RC estabiliza el transistor, pero le quita potencia, ¿ya? Entonces se ha repetido nuevamente el test de robustness, de fortaleza, de resistencia, y se ha visto de que no había espurios, no habían esquinas, no habían corners, que la ganancia tenía una curva suave para todos los valores del sliding short, de la línea deslizante, y no habían oscilaciones. Entonces se verificó de que la red RC contribuyó única y exclusivamente a resolver el problema de las oscilaciones. Bueno, este es un detalle numérico de lo que se ha mencionado anteriormente, pero con el añadido de que esta vez se han trabajado con valores diferentes de voltaje en drenador y surtidor. O sea, el transistor, antes de comercializarlo, tienen que ver cómo se porta con su tensión de polarización a 28, 24, 32 voltios. No vaya a ser que con un poquito más de tensión que se le dé en la polarización, el transistor opere de una forma que no debe o ocasione accidentes. Entonces hay que medirlo, hay que testearlo un poquito más afuera de sus condiciones normales de operación para ver cómo se comporta. Y en este caso la ganancia ha tenido siempre una forma, una curva suave.
¿ya? Sin espurios, o sea, no hay oscilaciones. Entonces se ha verificado un comportamiento normal del transistor. Bien. Entonces, luego he hecho una prueba de medida en diferentes temperaturas. Esto también forma parte del test de fortaleza, del robustness, y sirve para lo siguiente, ¿no? Sirve para testear el transistor en diferentes temperaturas: 85 grados, 25 grados y menos 30 grados. Entonces, para testear el transistor en esas condiciones es necesario utilizar no solamente la tensión de polarización nominal, que es 28, sino otras. Y fijarnos si la curva de la ganancia presentaba espurios, o sea, oscilaciones, o no presentaba oscilaciones. Como pueden ver, todas son no espurios. O sea, al mismo transistor se lo ha metido un horno, ¿ya? Es una cámara térmica. Y en esa cámara térmica, a 25 grados centígrados, se le han medido todos los parámetros de RF y se ha visto que la ganancia no tiene espurios, o sea, no hay oscilación ni a 3.4 ni a 3.6 GHz, ¿no? O sea, en toda su banda ancha funciona bien. A 85 grados centígrados lo propio, ¿no? En sus dos extremos de frecuencia funciona bien. A 30 grados centígrados ha funcionado bien a 3.4, pero a 3.6 GHz, a menos 30 grados centígrados, no ha funcionado bien porque han aparecido espurios aquí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Normalmente, el transistor debe funcionar sin espurios en todas las frecuencias, en todas las temperaturas. ¿Por qué? Porque este producto se va a vender para las estaciones base no solamente de México, sino también de países tan fríos como Rusia o Finlandia, donde hay temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, pero también se puede vender a países donde la temperatura es muy elevada, ¿no? Puede ser Dubái, Emiratos Árabes Unidos, África, etc. Entonces, es necesario medirlo en diferentes temperaturas, pero con la salvedad de que pues, en ningún país normalmente la temperatura es 85 grados centígrados, a 40, 50, no sé, pero no obstante eso, se ha medido más lejos para ver si pues, en condiciones realmente extremas se porta bien y se está portando bien a 85 grados. Pero a menos 30 grados no ha sido el caso, y a menos 30 grados sí puedan haber espurios en 3.6 GHz. ¿Cómo se trata este tema? Se le pregunta al ingeniero de aplicación si este producto se piensa vender a un país donde la temperatura sea de menos 30 grados centígrados y que vayan a trabajar con una portadora de 3.6 gigas. Y en este caso, los clientes, ninguno de ellos va a utilizar el dispositivo en menos 30. Por eso dice outside, o sea, fuera of customer specification range, fuera del rango de especificaciones del cliente. O sea, ningún cliente ha dicho que lo va a usar a menos 30 grados. Muy bien, entonces, por ese lado no hay problema, pero sí hay que documentarlo en la hoja técnica. No vaya a ser que algún día se dedique a aplicaciones espaciales y se produzca un accidente en el espacio exterior. Entonces, en la hoja técnica tiene que aparecer un indicativo que nos diga de que menos 30 grados centígrados va a haber problemas a 3.6 GHz. Entonces ese detalle es importante. Muy bien, y aquí tienen una simulación en ADS, ¿no? Porque esta gráfica es de ADS, un diagrama rectangular y logarítmico, de cómo es el factor de estabilidad. Lo vamos a ver posteriormente. El factor de estabilidad se representa con la letra K mayúscula, pero no. A través de los parámetros S uno puede tener esa información. Y también uno puede obtener información de medidas térmicas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes que la ganancia se ha medido en diferentes temperaturas. Si queremos cuantificar cómo varía la ganancia, pues simplemente tenemos que fijarnos en estas líneas de aquí. Aquí. Por ejemplo, a 90 grados centígrados la ganancia es cercana a
20 decibelios. A 25 grados centígrados la ganancia es 23. Fíjense, 90 grados centígrados, 20 decibelios. Hasta que queme. Vamos a 25, que es donde estamos viviendo actualmente, ha variado poco, 23, ¿ya? 3 grados centígrados es una diferencia. Y hacemos lo propio a menos 30 grados centígrados y tenemos 27 aproximadamente. Bueno, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para determinar un parámetro que se llama la variación de ganancia con respecto a la temperatura. Lo cual quiere decir de que si nosotros dividimos, vamos a poner una flecha aquí, la delta, o también conocido como la variación de temperatura, 90 menos 25, que es 65 grados. Y esos 65 grados lo dividimos entre la diferencia de ganancias, digamos 3 decibelios, vamos a obtener un numerito que va a ser el porcentaje, el número de decibelios que varía la ganancia con respecto a 1 grado centígrado. Y este tema es importante, ¿no? La velocidad de variación de la ganancia con respecto a la temperatura es importante porque cuando tenemos un circuito en una aplicación, la temperatura puede variar en el día y en la noche, pueden haber cambios grandes de temperatura. Y nosotros queremos que la ganancia de nuestro transistor sea más o menos la misma, o sea, constante, a pesar de que sea de día o de noche, ¿no? En un lugar determinado de la Tierra. Entonces, normalmente se han sacado tablas que dicen que 0,05 decibelios de variación de ganancia por cada grado centígrado es un valor bueno, ¿ya? Es un valor aceptable. Entonces, de esa forma tenemos la certeza de que va a funcionar bien nuestro circuito, ¿ya? Con ese valor de 0,05 decibelios sobre grado centígrado. Muy bien. Ahora vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a continuar. Okay, aquí tenemos otro tipo de medidas que se llaman medidas térmicas, pero es mejor verlas acá, ¿no? Estas medidas que están viendo acá son lo que se conoce como test infrarrojos, ¿ya? Los test infrarrojos son medidas que se hacen con el dispositivo operando en condiciones normales, ¿ya? O sea, como hemos visto en la hoja técnica, uno pone la fuente de alimentación, lo conecta al amplificador en el laboratorio, le envía una señal de entrada a una carga y mide la salida. Y encima, donde está el microscopio, se coloca una cámara térmica. Primero, evidentemente, se le saca el encapsulado al dispositivo. Le quitamos la cápsula que lo cubre, le ponemos una cámara de infrarrojos. Y esa cámara de infrarrojos va a captar la temperatura del cuerpo que hay adentro, y en este caso, del die y de los hilos, ¿ya? Y en este caso, se puede comprobar las diferentes temperaturas que hay en la parte interna del transistor. Por ejemplo, aquí vamos a poner unas flechas. Aquí ustedes pueden ver la palabra 3825, que es nuestro transistor caso de estudio, top half, DC top half. ¿Qué significa DC? Solamente le metemos este. Top half significa la parte superior, la mitad superior. En esa mitad superior se ha visto de que hay una temperatura realmente elevada, ¿ya? Pero que está en el rango de los 86, 87 grados centígrados, lo cual es normal para este tipo de tecnología. Esto que están viendo acá son los hilos, ¿no? ¿Se acuerdan de los hilos que están con el condensador y que servían de adaptación? Los hilos tienen una temperatura de 82 grados centígrados, lo cual también es normal para este tipo de dispositivos. Y un case temperature de 70 grados centígrados. O sea, el case es lo que cubre al transistor, ¿no? Toda la parte mecánica donde está cubierto el transistor, 70. Entonces tenemos 70, 86 y 82 grados centígrados. Realmente quema, ¿no? Uno pone la mano y quema.
pero a pesar de eso se le pone ventiladores, se le pone buenos disipadores, y no debería tomar tanto. Sin embargo, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el resultado térmico. ¿Para qué se hace esto? Porque puede ser que amplifique bien, puede ser que esté dando buena ganancia, pero a lo mejor por dentro está quemando y está que se derrite, ¿no? Entonces tenemos que ver de que no excedan los límites permisibles, ¿ya? De este dispositivo. Entonces, esa es una cosa que quería compartir. Y lo mismo se hace para el bottom half. Porque el bottom half, recordar que en una diapositiva les pasé que este dispositivo tiene dos etapas, ¿no? Un output stage, una salida de potencia y un driver. Y quedan como dos brazos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿no? Entonces en la salida, en la parte de abajo también se analiza la distribución de calor, ¿no? Para ver que no exceda de los límites permisibles, ¿no? Es aquí donde estamos viendo también entonces el resultado, pero aquí pueden ver otro indicativo, ¿no? Que dice, que es muy importante, dice RF bottom half. Significa de que en este caso no solamente se le ha polarizado, sino se le ha metido, se le ha aplicado una señal de RF por la entrada. Y esa es la que se está amplificando. Esa de RF se le ha metido, se amplifica y esa genera más calor en el transistor. Por eso aquí ven en la parte inferior temperaturas por encima de 140, de 130 grados centígrados, pero aún así está dentro del límite permisible. Entonces esta es el test de infrared test. Entonces cada vez que uno ve su celular, hay transistores no de la potencia de ese tipo, transistores más pequeños, de menos potencia, pero se hace este tipo de test sobre ellos. Cada vez que vean su celular, sus circuitos que hay en el celular, se testean así, antes de venderlos. Entonces esto es lo mismo, infrared test, RF top half, y vemos que también es temperatura de 180, pero está dentro del nominal. Las conclusiones se muestran acá, ¿no? Que se dice, para DC la distribución de la temperatura es casi la misma, o sea, no es que hay puntos de calor bien calientes y puntos bien fríos, todo está bien distribuido. Para RF la distribución es un poquito más alta en la parte inferior, y para los hilos la distribución de la temperatura es más alta en la parte superior, 20 grados de diferencia, pero es comportamiento mejor. Muy bien. Bueno, luego esto ya son anexos, no lo voy a explicar. Quisiera hacer si alguna consulta hasta aquí, antes de cerrar la sesión, por favor. Muy bien, entonces tiene como tarea pendiente hacer la instalación de ADS, y la siguiente clase vamos a hacer más simulaciones en episodio. ¿Okay? Muy bien, entonces como no hay más preguntas, eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Muchas gracias por su atención.